Nuevamente, buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Por favor, por el chat. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Nuevamente, mi nombre es Andrea Murillo. Entonces, el día de hoy, muy bien, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a tener la primera asesoría con relación al área de biología. Vamos a trabajar las 3 horas. Pues estaré atenta pues a sus preguntas de pronto por el chat. Cuando de pronto vaya muy rápido, pues también me quieren escribir por ahí, me van diciendo, voy muy rápido, no, o algo que no entiendan, voy más pausado, bueno, cualquier sugerencia, por favor, por el chat. No sé si, pues esperemos que se vayan conectando de pronto más personas, entonces vamos integrando paulatinamente a más estudiantes. ¿Listo, chicos? Todos ustedes son estudiantes para preuniversitario, entonces vamos a abordar temáticas acordes al preuniversitario con relación al área de biología. ¿Listo, chicos? Vamos a trabajar a ver cómo nos va. Espero que tengamos éxitos en esta primer clase. Y pues nada, creo que vamos a iniciar. ¿Listo, jóvenes? ¿Preparadísimos? ¿Todos preparados? Bueno. Voy a trabajar la sesión por medio de una presentación de PowerPoint. De pronto voy a ir copiando algunas cosas, vamos a ver algunos videos. El área de biología necesariamente tiene que ser, es muy gráfica de hecho, entonces necesariamente pues por este medio, para facilitar la comprensión de los estudiantes, pues lo vamos a hacer de esa manera. ¿Listo, chicos? Permítanme un momento. Ok. Bueno. Voy a iniciar compartiéndoles en primer lugar pues una presentación. ¿Listo? Y voy hablando con relación a ella. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Es claro para todos? Sí, por favor, por lo menos. Sí. Listo. Muy bien. Sabemos que la biología es la ciencia de la vida, ¿no? La biología hace parte de las ciencias naturales. Las ciencias naturales básicamente son la física, la química y la biología. Cada una de esas ciencias tiene un objeto de estudio completamente diferente, pero finalmente todas se integran. La biología es o básicamente de todo lo que es seres vivos. La química sabemos que se encarga del estudio de la materia. La física se dice que son el estudio de fenómenos naturales. Cada una tiene sus profundizaciones, sus temáticas. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la biología, cómo se interactúan los seres vivos, cómo es el funcionamiento de ellos, darle toda la explicación a lo que es la parte viva del universo. ¿Listo? Entonces, como nos interesa hablar de las teorías del origen de la vida o de la vida en general, entonces hay diversas teorías que me explican o que nos explican el cómo se origina la vida, a partir de quién, a partir de cómo, y hay muchísimas teorías básicamente que logran explicar. Sin embargo, hay personas que se adhieren a una o a otra, pues dependiendo como su convicción. Entonces, aquí tengo listadas algunas. Entonces, el creacionismo, por ejemplo, es una de las teorías que me permite explicar el origen de la vida por medio de un ser supremo, de un Dios, ¿sí? Entonces no se ve como un rastro evolutivo ni nada, sino simplemente la vida surgió a partir de un ser supremo que no llega a explicar mayor cosa del origen, sino simplemente se dio porque hubo un Dios que lo creó y ya está. Otra, como por ejemplo la generación espontánea, que se decía que la vida surgía de las cosas, por ejemplo, en descomposición. Entonces, que si yo dejo un trozo de carne y de repente salen gusanos, entonces la carne produce gusanos, ¿sí? O, bueno, y otros experimentos que más adelante vamos a ver en un video que les voy a compartir. La panspermia, por ejemplo, me permite explicar el origen de la vida a partir del espacio exterior. Se dice que en el espacio exterior había gran cantidad de átomos y de elementos, moléculas muy sencillas, y que los meteoritos cargaban estas partículas y llegaban con choques
hacia el planeta, y entonces esos choques venían cargados de partículas o de átomos, y estos átomos se fueron integrando y se fueron produciendo otros elementos. La biogénesis ya nos está explicando que la vida no proviene simplemente de otro ser, de elementos así tan simples, sino que ya hay una elaboración, unos procesos químicos allí un poco más estructurados. ¿Listo, chicos? Entonces, los voy a remitir, permítanme un instante, voy a dejar de compartir la pantalla que están viendo en este momento y vamos a ver el video. Voy a ir pausando el video para si de pronto tienen alguna explicación, alguna pregunta, perdón, para poderles dar una explicación que se requiera, ¿listo? Si cualquier cosa me están diciendo, entonces por el chat, ¿ok? Entonces, permítanme un instante y ya les comparto el video, por favor, y ya volvemos con esta presentación. Hola los protectores. Permítanme un instante más, por favor. Listo, chicos. La hipótesis del creacionismo considera que la vida se originó por la voluntad de un Dios o de un ser inteligente y supremo que mediante un acto de creación determinó la existencia tanto de los cuerpos inertes como de los seres vivos. Los creacionistas no admiten la evolución, consideran que todo permanece estático, fijo, tal como lo concibió su creador. Por tanto, tienen un concepto fijista de la existencia. Esta surgió desde la época del hombre primitivo. Génesis afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte. Es una creencia antigua muy arraigada, ya que en observaciones superficiales pareciera que algunas formas de vida surgen de manera espontánea en donde hay restos vegetales en descomposición. Por ejemplo, en la antigüedad, Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito consideraron que la vida podía surgir del lodo. A su vez, Aristóteles postuló un origen espontáneo para gusanos, insectos, cangrejos y peces a partir de rocío, sos y agua de mar. Todavía durante el siglo XVII, entre el pensamiento de los científicos de la época había la creencia de que la vida se podía generar de la materia inerte, es decir, que de manera espontánea aparecían organismos vivos a partir de diferentes sustancias. Por ejemplo, en 1620, Van Helmont afirmaba que si en una habitación húmeda y oscura se colocaba ropa impregnada de sudor junto con semillas de trigo en un recipiente de plancha, el olor penetraría a través de las cáscaras de trigo y después de 21 días las semillas se transformarían en ratones. Perdón, voy a interrumpir acá un momento para explicarles esta partecita. Esa teoría de la generación espontánea concebía que los organismos vivos no necesitaban un mismo precursor, sino que simplemente cualquier cosa podría generar otro organismo vivo, cosa que fue refutada. Más adelante lo vamos a poder escuchar.
Entonces, para ir aclarando como algunos detalles acá. ¿Listo, chicos? Entonces, miren el ejemplo que nos acaba de dar el video. Entonces, que el trigo en un recipiente abierto, entonces luego se producían ratones, ¿ven? Entonces, no se necesitaba, según ellos, un precursor de la misma especie para que se generara un nuevo organismo. Vamos a continuar, bueno. En 1668, Redi cuestionó la teoría de la generación espontánea. En aquella época, entre las creencias generales se consideraba que, por ejemplo, los gusanos se formaban de la carne en descomposición, como parecía a simple vista. Sin embargo, al realizar observaciones más cuidadosas, Redi se percató de que los gusanos aparecían en la carne días después de que las moscas se posaban en ella, por lo cual dedujo que los gusanos eran larvas de esos insectos que previamente habían depositado ahí sus huevos, y realizó un experimento que le dio la razón. Redi puso carne en 2 frascos. La boca de uno de ellos permaneció abierta y la boca del otro fue cubierta con gasa, que permitía el paso de aire por moscas. Días después, la carne del frasco desprotegida gusanos, mientras que la carne del frasco protegido con gasa no los tenía. Además, sobre la gasa se encontraban huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarla. Con este experimento, Redi demostró que los organismos inferiores como las larvas y los gusanos no surgían de los alimentos en descomposición, sino que otros organismos los llevaban hasta ahí. Redi concluyó que la vida se origina de vida preexistente, idea que se conoce como biogénesis. Chicos, disculpen un momento más. Entonces, aquí es donde Redi permite aclarar como todo lo que planteaba la generación espontánea, ¿no? Entonces, se requiere de un organismo ya existente, es decir, un organismo vivo de la misma naturaleza que permita que se genere la vida. Obviamente, debe haber un medio que permita o que favorezca las condiciones para que este organismo crezca. ¿Y qué permitía que el organismo creciera? Simplemente tener alimento. Entonces los microorganismos o los huevecillos adquirían los nutrientes, por ejemplo, de esta carne en descomposición o de esta carne, sacaban proteínas, sacaban algunas sustancias de allí, lograban absorberlas porque había un medio como adecuado para la proliferación de ellos y tenían alimento, y desde que había alimento pues simplemente se iba reestructurando el nuevo organismo. Vamos a continuar, por favor. Los experimentos de Redi demostraron la falsedad de la generación espontánea, al menos en los animales visibles, pues a finales del siglo XVII se descubrió la vida minúscula con la invención del microscopio por Leeuwenhoek, y su hallazgo fue utilizado como argumento a favor de la generación espontánea, aunque a nivel microscópico. Por ejemplo, en 1748, Needham preparó medios de cultivo y los sometió a ebullición breve con el propósito de esterilizarlos. Luego los colocó en frascos y los selló con tapones de corcho. Chicos, perdón, para lo que de pronto no saben que es un medio de cultivo, simplemente es una sustancia preparada con algunos nutrientes, proteínas, lípidos, sustancias que permiten nutrir a los microorganismos, obviamente en porciones adecuadas para los microorganismos, es decir, fragmentadas. No es como el ejemplo que se tenía el trozo de carne como tal, sino ya en este caldo de cultivos o en este preparado que se hace, ya las sustancias están ahí incorporadas, mucho más pequeña y más diminuta, más procesada, por decirlo de alguna manera. Pasados unos días, observó que sus preparaciones contenían microbios y concluyó que su experimento era una prueba de la generación espontánea. Pero los experimentos son reproducibles, y en 1765 Spallanzani repitió el experimento de Needham, con la diferencia de que hirvió durante más tiempo los medios de cultivo, los vació en varios frascos, usó
a tapar la mitad de ellos, y Seinsani observó que los microbios aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho y presentó este experimento como prueba de que no hay generación espontánea. No obstante, la prueba fue rechazada, pues los abiogenistas señalaban que se había excluido el aire de los frascos sellados y afirmaban que este era vital para que hubiera generación espontánea, por lo que se les llamó vitalistas, mientras que los biogenistas sostenían que el aire era la fuente de contaminación y había que excluirlo. Corría ya el siglo XIX y no había una conclusión definitiva al respecto. Entonces, la Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio en efectivo a quien demostrara la veracidad o la falsedad de la generación espontánea. Tal premio fue cobrado por Louis Pasteur en 1864. Pasteur diseñó matraces con cuello de cisne en los que vertió cultivo, el cual fue esterilizado por ebullición. Al enfriarse los matraces, el aire podía entrar en estos. Sin embargo, los microorganismos quedaban atrapados en el cuello de cisne y no llegaban al medio de cultivo, que permanecía estéril por tiempo indefinido. Pero si el cuello de cisne se rompía, el medio de cultivo se llenaba rápidamente. El trabajo de Pasteur confirmó la teoría de la biogénesis. Sus matraces con cuello de cisne con el medio de cultivo del experimento original permanecen todavía estériles y se hallan en exhibición en el Instituto Pasteur de París. Con este experimento, Pasteur puso fin a la controversia y comprobó de manera irrefutable la falsedad de la generación espontánea. Pero eso no resolvió el origen de la vida, y la ciencia no tenía entonces una explicación al respecto. Sin embargo, perdón un momento, teniendo en cuenta todo lo que nos dicen acá en el video, demostramos acá, o Pasteur demuestra que realmente los microorganismos o la vida debe provenir de un ser igual, ¿sí? De un progenitor. A Pasteur, el experimento que él realiza realmente es algo importante a nivel científico y es algo de reconocer. Este proceso que él hace se le atribuye a los procesos de pasteurización. Entonces, siempre que hemos visto o escuchamos, por ejemplo, la leche se somete a procesos de pasteurización. ¿Por qué se dice pasteurización? Es gracias al experimento que hizo Pasteur. Ahí en nombre de él se le atribuye este título. Entonces, la pasteurización simplemente es lo que me permite inhibir o matar o no permitir el crecimiento de microorganismos no benéficos, dependiendo, ¿sí? En una determinada sustancia. Por ejemplo, en la leche, que es ahí un corto ejemplo de todo lo que puede llegar a servir un avance científico. Sin embargo, entonces aquí no nos han explicado todavía cómo surge la vida. Vamos a continuar a ver qué más nos dice este video. En 1908, Arrhenius propuso la teoría de la panspermia, en donde considera que la vida en la Tierra podría haber tenido un origen extraterrestre. Sugirió que la luz de las estrellas podía capturar esporas, las transportaba a través del espacio y así habían llegado a la Tierra, en donde evolucionaron. Sin embargo, su idea fue progresivamente abandonada cuando Paul Becquerel demostró que esas esporas serían destruidas por las radiaciones de alta energía, las bajas temperaturas y el vacío casi absoluto del espacio. No obstante, en la década de 1960, el análisis químico de un meteorito apoyó una variante de esta misma teoría de meteoritos y llegaron a nuestro planeta desde el espacio. El meteorito contenía diversos aminoácidos, hidrocarburos, bases nitrogenadas y otros compuestos. De hecho,
En 1969 quedó demostrada la supervivencia de 12 los restos de la sonda Surveyor 3 enviada ya en 1967. La sonda contenía ida y regreso, yendo a piezas de caucho como fuente de energía. Sin embargo, chicos, es importante tener en cuenta esta parte. ¿Cuáles eran esos elementos que habían en esta atmósfera primitiva? Como podemos leer, ahí en un video nos está mostrando que no contiene oxígeno. Una de las razones por las cuales se ha llevado la vida fue la presencia de oxígeno. En la atmósfera primitiva no había oxígeno mínimo. ¿Listo? Había hidrógeno, metano, amoníaco, que son elementos importantes para la formación de, por ejemplo, cadenas de ADN, que posteriormente lo iré explicando. Entonces es importante tener en cuenta esto. No había oxígeno, solamente elementos y sustancias inorgánicas que transmitían o provenían del espacio exterior. ¿Listo? Contenía oxígeno libre, sino hidrógeno y compuestos hidrogenados como metano y amoníaco. La luz solar, los rayos y las fuentes de calor, como volcanes y materiales radiactivos, pudieron haber hecho reaccionar estos compuestos, produciendo los océanos primitivos. Habrían dado origen a gotas coloidales, a las que llamó coacervados, ricas en polímeros, como proteínas y ácidos nucleicos, de las que posteriormente surgieron las primeras células. Esta parte en donde me habla acerca de los coacervados, de las proteínas, de los carbohidratos, ácidos nucleicos, perdón, no nombran los carbohidratos, básicamente, ¿qué es una proteína? La unión de muchas moléculas de átomos o moléculas de átomos de carbono. Las proteínas son la base fundamental para constituir al ADN. El ADN es el material genético que cualquier organismo vivo posee, ¿listo? Entonces, una célula contiene material genético y el ADN está conformado por gran cantidad de proteínas. ¿Qué es una proteína? La unión de muchos ácidos nucleicos, ¿listo? De varios ácidos nucleicos. En estos modelos precelulares o probiontes es trascendente la presencia de una membrana que separa un exterior. El metabolismo, el crecimiento y la reproducción se habrían desarrollado después de que el probionte adquiriera la capacidad de absorber e incorporar moléculas a su estructura, lo que habría dado origen a las primeras células. En 1953, Miller dio apoyo experimental a la idea de O'Bain. Hizo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que contenía una mezcla de los gases hidrógeno, metano y amoníaco y sometió la mezcla a descargas eléctricas. Un día fue suficiente para sintetizar aminoácidos y una semana después ya se habían formado alcoholes, aldehídos, cetonas, urea, formol, azúcares, lípidos y otras moléculas complejas. Con este experimento se pone en claro que la materia inorgánica... Justamente voy a decir eso acá. Entonces, démonos cuenta que inicialmente habían elementos inorgánicos, amoníaco, metano, hidrógeno, y posteriormente surgen moléculas orgánicas, como por ejemplo las proteínas, carbohidratos, proteínas, lípidos
y lo que nos están comentando acá. ¿Listo? Quería aclarar esa partecita. Pudo originar materia orgánica y a partir de esta conformar las primeras células. Muchos investigadores han replicado y modificado este experimento. Por ejemplo, con Ampeduma simuló tanto la atmósfera como la hidrosfera primitivas y obtuvo un producto que denominó sopa primitiva. Una conclusión general es que el uso de casi cualquier fuente de energía, sea luz, electricidad, polvo volcánico caliente o alguna otra, ha transformado las moléculas sencillas en diversas moléculas complejas. Más aún, Sidney Box y sus colaboradores lograron producir microesferas capaces de efectuar reacciones metabólicas, crecer y dividirse. Estas microesferas también se consideran como modelos precursores plausibles de las primeras células. Démonos cuenta, chicos, acá ya se incluye el término célula, ¿sí? La mínima unidad de vida, lo más pequeño que se pudo originar, lo más pequeñito, lo más chiquito, pero que tenía una funcionalidad, que podía cumplir funciones iguales a las de un ser vivo. Permítame un momento, entonces vuelvo a la presentación, por favor. Chicos, antes de continuar, ¿todos me están escuchando bien? ¿Hay alguna pregunta con relación a lo anterior? Leo lo que escriban, chicos. ¿Continuamos? Bien, ¿preguntas hasta el momento, por favor? ¿No? ¿Sí? Ok, muy bien, vamos a continuar. Entonces, continuamos con la presentación nuevamente. Bueno, habíamos quedado entonces en las teorías del origen de la vida, que ya nos lo aclaró muy bien el video. ¿Listo, chicos? Entonces, ya se habla del primer organismo vivo, que básicamente es la célula, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo, la célula es la mínima unidad de vida de un organismo, bien sean animales, bien sean plantas, que tienen la capacidad de cumplir todas las funciones vitales de cualquier organismo vivo. Veamos un ejemplo, nosotros respiramos, nosotros nos podemos mover, nosotros nos alimentamos, nosotros nos reproducimos y nosotros excretamos lo que no nos sirve de nuestro organismo, ¿cierto? Que lo que ingerimos, lo que no sirve en el cuerpo, lo desecha. Asimismo le pasa a la célula. La célula cumple todas las funciones vitales de cualquier organismo vivo. Para hablar de un organismo vivo, necesariamente tenemos que hablar de cualquier organismo que por lo menos posea una célula. ¿Listo? Y pues obviamente en las células hay gran cantidad de cosas todavía por decir. ¿Listo? Entonces, características generales de cualquier célula, independientemente del organismo del cual estemos hablando, bien sea un microorganismo o bien sea un animal ya mucho más grande, como una planta o como cualquier ser vivo, bien sean animales. ¿Listo? Entonces, primero, todas las células constan de una membrana plasmática o celular. La membrana es lo que rodea o lo que encierra toda la célula, ¿sí? Que no permite que haya interacción con, que se permeen sustancias al interior de la célula, ¿sí? Entonces como que la recubre, le da una forma determinada. También las células, independientemente de la que sea, vuelvo y repito,
deben tener o contener ADN como material de herencia. ¿Por qué hablo de herencia? Porque este material es transmisible de un organismo a otro. Entonces, una célula transmite su material genético, su ADN, a los demás organismos, y pues esto es como una réplica del ADN, y esa información genética es la que se guarda y le permite atribuir unas determinadas características al organismo nuevo, características que generalmente son importantes en cada organismo. Hay algunas que generan alguna variabilidad genética, hay otros que no. Por ejemplo, las bacterias no generan variabilidad genética, entonces son iguales, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿listo? Ahora, todas las células contienen citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma es el lugar o la sustancia que contiene o que permite que estén los organelos de la célula. ¿Quiénes son los organelos? Mínimos partecitas de la célula que cumplen una determinada función para que toda la célula funcione. Es como si fuese una empresa, ¿sí? Entonces está el que se encarga de recoger, está el que se encarga de empacar, está el que se encarga de producir, está el que, bueno, diversas funciones. Cada organelo tiene una función específica, y en el citoplasma es donde ellos se pueden mover fácilmente y estar en las condiciones óptimas para ellos. También utilizan y obtienen energía y nutrientes del ambiente. Es indispensable que haya nutrientes para que una célula se pueda reproducir. De lo contrario, no podría reproducirse. Si no hay alimentos, no se puede reproducir una célula. Es imposible, ¿listo? Porque no están las condiciones. Ahora, la energía es necesaria para llevar a cabo todos los procesos vitales de la célula, ¿listo? La función celular limita el tamaño de la célula, como les decía anteriormente, dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando. Entonces, hablamos de una célula animal, la célula vegetal, que tienen diferentes tamaños. Por ejemplo, las células de la piel, las células del corazón, cada tipo de célula tiene una estructura diferente y una función diferente, y así mismo dependerá su tamaño. A grandes rasgos podemos decir, para ir entrando aquí al tema, entonces, las células, conocemos y sabemos que hay células. Una de las clasificaciones es la célula procariota y la célula eucariota. Entonces, la célula procariota es una célula un poco más pequeña en cuanto a su tamaño. Una célula eucariota ya tiene un tamaño mayor. Dependiendo si el organismo es grande, generalmente va a tener células características de algo. Por ejemplo, los seres vivos, ¿no? El hombre, los perros, los gatos, cualquier organismo grande, digámoslo así, va a tener unas células un poco más elaboradas. Ahora, entonces, una de las clasificaciones de la célula es procariota y eucariota. Entonces, como les decía inicialmente, vemos acá la que estoy señalando, la célula procariota, una forma diferente. No posee un núcleo definido, eso es una característica súper importante de las células. Entonces, no poseen un núcleo definido. ¿Qué es el núcleo? El lugar en donde se encuentra el ADN, el material genético, lo que me va a permitir producir otra célula con las mismas características dependiendo del organismo. ¿Listo? Esta célula no tiene núcleo, pero sí tiene ADN. Esto no implica que si no tiene núcleo no se va a poder reproducir, no, sí se puede reproducir, pero pues de una manera diferente. Su ADN está ahí en todo el citoplasma, consta de citoplasma. Recuerden que les indiqué que el citoplasma, independientemente del tipo de célula, va a estar ahí. En cambio, la célula eucariota ya posee un núcleo definido. Observemos su tamaño. Realmente la imagen es un poco clara acá, ¿no? Las formas son diferentes. Tienen organelos como mitocondrias, ribosomas, membrana celular, núcleos, centriolos, cloroplastos, el material genético de la célula. Miremos, por ejemplo, similitudes. La célula procariota tiene membrana celular y la célula eucariota también la posee. ¿Ven? Entonces, ribosomas, algunos organelos son iguales en estos dos tipos de célula, pero hay otros que no se poseen debido al tamaño y pues a las características o las funciones que cumplen los organismos que poseen o bien células procariotas o bien células eucariotas.
Organelos celulares. Cada uno de ellos cumple una determinada función. Hay bastantes organelos. La membrana es la que permite mantener esos organelos dentro de la célula, que ellos no se vayan a ir. Ese es un ejemplo de una célula animal. Entonces, no poseen un núcleo, dentro del núcleo está el núcleo y ahí ustedes pueden observar todas las partes de la célula. Es importante que este material de la célula se desenvuelva o esté dentro de un determinado citoplasma. Si la membrana llegara a fallar o no tuviera membrana, pues simplemente este material de la célula pues no podría cumplir sus funciones. ¿Listo?